cuando quiera. Vale, bueno, pues hago pequeñito esto o lo quito. Vale. Bueno, pues como decía, voy a presentar el proyecto de investigación de la adherencia a las guías clínicas del uso del test rápido del antígeno estreptocócico en la población pediátrica. Esto viene motivado porque la odinofagia es un motivo de consulta frecuente en pediatría, hasta un 20% de las consultas, que lo más frecuente es que se deba a una amigdalitis infecciosa. Son más frecuentes las causas víricas que las bacterianas, y dentro de las bacterianas el estreptococo beta hemolítico del grupo A es el más habitual, que produce entre un 15 y un 35% de las amigdalitis en los niños de 5 a 15 años. Tenemos un 12% de poblaciones, de portadores asintomáticos faringios de estreptococo. Y es importante llegar a precisar el diagnóstico porque la amigdalitis vírica precisa tratamiento sintomático y la bacteriana hay que ponerle antibiótico. La clínica nos puede sugerir una etiología vírica o bacteriana, y vuelta a bloquearse la presentación en este momento. Pues lo siento, pero se me vuelve a bloquear, yo no sé qué puedo hacer. Espérate un momentito que a lo mejor está lo de paciencia. Vale. Está bloqueado. ¿Se te ha puesto en oscuro? No, yo sigo viendo la pantalla. No sé si queréis, os lo puedo seguir contando sin la presentación y ver si la presentación después avanza. Si avanza, salto las diapositivas. Bueno, como todos. A mí me parece bien, sí. Todos tenemos. A mí también. A mí me Sí, parece luego bien. ya vemos manda sino la presentación y ya vemos el PowerPoint. Vale. Como lo tengo impresas las páginas de notas, tengo las diapositivas, entonces eso me permite presentarlo. Vale. Bueno, pues entonces decía que la clínica nos puede sugerir la etiología, y que dentro de los síntomas en la faringitis bacteriana tenemos el inicio brusco de los síntomas, la fiebre, la cefalea, la inflamación y exudado faringoamigdalar, adenopatías cervicales anteriores, las petequias en el paladar, edema de úvula, el exantema escarlatiniforme. Y sin embargo, los síntomas que nos hacen pensar en una infección viral son la conjuntivitis, la rinorrea, la tos, lesiones en la mucosa oral como vesículas, aftas y úlceras, la afonía, la diarrea. Entonces, es importante decir que ningún síntoma ni ningún signo de forma aislada permiten identificar correctamente a los pacientes que tienen una faringitis bacteriana o vírica, y por eso se han desarrollado unas reglas de predicción basadas en una combinación de signos y síntomas. Las más habituales son las escalas de Centor y de Maquisac. La escala de Centor considera 4 criterios clínicos, como son el exudado amigdalar, la adenopatía cervical anterior, la fiebre y la ausencia de tos, y otorga un punto por cada criterio que se cumple. La modificación que hizo Maquisac sobre esta escala considera también la edad del paciente y concede un punto extra a los niños entre 3 y 14 años. Estas escalas, en base a la puntuación que se obtiene, estiman la probabilidad de tener un cultivo faríngeo positivo para el estreptococo. Si tenemos 4 puntos, tendríamos una probabilidad de en torno a un 50% de que la causa fuera estreptocócica, y sin embargo, si tenemos tan solo 2 puntos, la frecuencia sería de un 11 a un 15% según la escala. Un 11% en Maquisac, un 15% en Centor. Y de esta manera deducimos que estas escalas son más útiles para descartar la patología bacteriana que para predecir su presencia. Es importante, pues, afinar más el diagnóstico etiológico, y para eso debemos utilizar pruebas de detección microbiológica. Tenemos el cultivo, que es la prueba de referencia, y el resultado tardaría unas 48 horas. Ese es un inconveniente importante. Y tenemos también, que se han desarrollado en los últimos años, los test de detección rápida del antígeno estreptocócico,
que nos dan el resultado en unos minutos y que tiene una sensibilidad y una especificidad altas, un 85% de sensibilidad tiene el test rápido. Es importante decir que ninguno de los dos distingue a los enfermos de los portadores. Entonces, las guías clínicas recomiendan que apliquemos el cultivo o el test rápido en caso de que tengamos una clínica de faringitis estreptocócica y ausencia de signos y síntomas de infección viral. Os había puesto unas capturas de varias guías clínicas, como es la guía del grupo de patología infecciosa de la EP, que plantea varias estrategias ante los pacientes con odinofagia y nos dice que la más coste efectiva sería hacer el test rápido después de cribar a la población aplicando el test de Centor. Y entonces a los pacientes que tengan 3 o más puntos de la escala de Centor habría que aplicarles el test. Y en esa guía especifica que es importante no hacer el test en caso de que haya signos o síntomas claros de infección viral. UpToDate también plantea hacer el test a los pacientes en los que hay evidencia de faringoamigdalitis, pero en ausencia de signos y síntomas de infección viral. El consenso de Anales de Pediatría de 2011 también nos hace hincapié en seleccionar bien a la población a la que aplicarle los test microbiológicos. Lo mismo la guía de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. En esta guía nos dice que es importante hacer el test y el cultivo a todos los pacientes porque la clínica no permite discriminar si la infección es vírica o estreptocócica, excepto cuando los síntomas son claramente virales. La guía NICE también nos dice que es importante hacer el screening de las escalas de predicción. Y entonces, en conclusión, con todas estas guías y las demás, es muy importante que las escalas clínicas, Centor y Maquisac, serían una buena herramienta para seleccionar a los pacientes a los que aplicar el cultivo o el test rápido. Y lo utilizaríamos en los pacientes que tengan una puntuación mayor o igual a 3. Se ha trabajado muchísimo para que haya disponibilidad del test rápido en atención primaria y en urgencias. Y para que de esta manera los clínicos puedan tomar decisiones terapéuticas en base al resultado de estos test. En nuestro entorno hay disponibilidad de los test y se están utilizando, pero se sospecha que no siempre se emplea tras la aplicación de los criterios clínicos. Por ese motivo interesa estudiarlo. Pensamos que podemos utilizarlo de más por la presión de la familia o de los pacientes que quieren que se le ponga un antibiótico. Nos resulta más fácil argumentar que no necesita el antibiótico si podemos demostrar que no es bacteriana la infección. Por inseguridad de los profesionales también sería otro motivo, y también por falta de conocimiento de las recomendaciones de las guías. Y es importante recordar que no hay que aplicarlos a los pacientes que tienen una sospecha alta de infección viral, ya que aumentaríamos la detección de los portadores y trataríamos con antibiótico pacientes que no necesitan ese tratamiento. Con todo esto nos planteamos si estamos aplicando los test a los pacientes en los que se sospecha clínicamente la infección estreptocócica, es decir, los que tienen 3 o más puntos de la escala de Centor-Maquisac y que no tengan signos de infección viral. El objetivo principal del trabajo sería determinar el grado de adherencia a las guías clínicas sobre la realización de las pruebas microbiológicas, el test rápido o el cultivo, para detectar el estreptococo en pacientes con odinofagia. Y como objetivos secundarios planteaba determinar el grado de cumplimiento del registro de los criterios de Centor-Maquisac en las historias clínicas, conocer la prevalencia de los signos y síntomas que sugieren infección viral en los pacientes a los que se les hace el test o el cultivo, valorar la influencia de cada signo o síntoma en el conjunto de los mismos y el conjunto en el resultado del test, determinar la concordancia del test en el cultivo en nuestro medio. Para esto se plantea un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo en el que se recogerán los datos mediante revisión de las historias clínicas de todos los pacientes de entre 3 y 14 años que consulten por odinofagia y a los que se les realiza un test o un cultivo durante un año en la Organización Sanitaria Integrada Bidasoa, que se compone por 3 centros de salud y un servicio de urgencias. Y se revisarán los casos que hayan recibido los diagnósticos de odinofagia, dolor de garganta, faringitis aguda, amigdalitis aguda,
faringitis estreptocócica, amigdalitis aguda estreptocócica, nasofaringitis aguda o resfriado común y fiebre con sus correspondientes CIEs. Excluimos a los pacientes que no cumplen los criterios de edad, es decir, los menores de 3 años, los que tienen los diagnósticos de faringitis crónica, fiebre reumática o glomerulonefritis postestreptocócica, aquellos que tienen comorbilidades como inmunosupresión, insuficiencia cardíaca o renal o autistas, los pacientes con criterios de gravedad que acuden a urgencias con niveles de triaje 1 o 2, aquellos que están recibiendo un tratamiento antibiótico en el momento en que consultan, los que tienen un cuadro clínico con una duración superior o igual a 7 días y los casos en contexto de un brote comunitario. Recogeríamos como variables a recoger, estarían en relación con los datos de la visita, la fecha y el lugar en el que se le atiende, si es la consulta de primaria o urgencias. En relación con el paciente, la edad y el sexo. Y como datos clínicos recogeríamos los que componen la escala de Centor, de Centor-Maquisac, con su modificación por Maquisac, la inflamación o exudado amigdalar, las adenopatías cervicales anteriores, la fiebre como temperatura axilar en grados centígrados, si hay o no tos, la puntuación que obtenemos en la escala de Centor-Maquisac. También otros datos que nos harían sospechar etiología estreptocócica, como el inicio brusco del cuadro, el edema de úvula, el exantema escarlatiniforme, petequias en el paladar. Los datos que nos hacen pensar en una etiología viral, la rinorrea, afonía, las vesículas o aftas en la mucosa oral. Y también si realizamos o no el test rápido, el resultado del mismo, y si realizamos o no el cultivo y el resultado del mismo. Los datos categóricos los presentaríamos como frecuencias y porcentajes, los datos continuos como medias y desviaciones estándar, registraríamos los datos que faltan en cada variable y calcularíamos la puntuación del Centor-Maquisac cuando fuera posible, calculando también el porcentaje de test que estarían indicados, aquellos que tienen una puntuación mayor o igual de 3, y el porcentaje de test o cultivos positivos según la puntuación. Nos interesaría también calcular la sensibilidad y la especificidad del test y para tratar de explicar la variabilidad del resultado del test rápido del cultivo según los datos clínicos, se llevaría a cabo un análisis de regresión lineal que los relacionara y un modelo multivariante para determinar la contribución de los datos clínicos al resultado de la prueba microbiológica. Planteamos que puede haber sesgo de selección por fallo en la identificación de los pacientes, sesgo de información por no haber registrado correctamente los signos y síntomas en las historias debido a que el estudio es retrospectivo. También en ese sentido podemos tener dificultades para calcular la escala predictiva clínica y saber si estaba o no indicado realizar el test. Y bueno, pues el profesional puede interpretar de distintas maneras la clínica y registrarla o no en el informe o en la historia. Se planteó al principio hacer una recogida de datos prospectiva, plantear todo de forma prospectiva, pero lo descartamos porque nos parecía que había un alto riesgo de introducir un sesgo de observación y que hiciéramos las cosas de manera diferente a como las hacemos habitualmente. En cuanto a los aspectos éticos, el trabajo se ceñirá en todo momento a la Declaración de Helsinki y a la Ley de Protección de Derechos de los Pacientes. Los datos se recogerán de forma anónima en base a la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales. Todos los pacientes deberán firmar un consentimiento informado. Se realiza el estudio sin ayuda económica y está previsto presentarlo al Comité de Ética de Guipúzcoa. También declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de interés al respecto. Y en cuanto a la aplicabilidad y la utilidad de los resultados, este estudio pretende conocer la realidad de la práctica asistencial y poder mejorarla en caso de que no estemos haciendo lo correcto, concienciar a los profesionales sobre el uso del test cuando está indicado y planteamos que podría suponer un ahorro económico si usamos menos test de lo que estamos haciendo en el momento. Interesaría evitar detectar a los portadores que no están enfermos y por lo tanto no precisan un tratamiento antibiótico.
Interesaría disminuir la prescripción inadecuada de los antibióticos con una disminución del riesgo de efectos secundarios, del coste del tratamiento y de las resistencias bacterianas. Y además, si comparamos el resultado del test rápido con el cultivo, podríamos calcular la sensibilidad y la especificidad del test en nuestro entorno. Y esto sería todo. Muchas gracias. Gracias, Ada. Y a continuación, pues, palabra a los miembros del tribunal para que hagan la... Ada, ¿se me escucha? Sí, te escucho bien. Que os oía muy flojito. Bueno, enhorabuena por el trabajo con esta situación tan adversa. Algunas reflexiones que yo me hago al escucharte es la variabilidad, por ejemplo, de las personas que puedan haber recogido las muestras, ¿no? Sí. A veces cuando pregunto, pues en unos centros la recoge la enfermera, se considera técnica de enfermería, en otro la recogen los pediatras. No sé si esa manera de recoger las muestras, que a lo mejor puede ser útil siempre homogeneizar un poquito, ¿no? Sí. Y también que a veces también tenemos la sensación, por lo menos en donde yo trabajo, de que cuando creas la oferta de un test, tenemos disponible un test, a veces aumenta la demanda, es decir, los padres intentan presionar al pediatra para que se la haga, pues porque ellos no acaban de comprender que las técnicas pues están diseñadas para un uso específico, ¿no? Y esa es otra dificultad que yo siempre veo con las ventajas que tiene disponer de un test rápido. Bueno, espero que puedas llevar a término tu trabajo cuando las condiciones cambien. Y muchas gracias a ti. Enhorabuena. Muchas gracias. La verdad es que es un trabajo que poco a poco, profundizando en el tema, me ha parecido muy bonito y me encantaba. Y me quedé con una de las primeras noticias con la pandemia del COVID, que no podíamos hacer el test del estreptococo, y dije, pues hasta aquí, ya lo haremos más adelante. Pero sí, me parece muy interesante, y la variabilidad de la recogida de la muestra no lo había considerado tanto como la variabilidad de la indicación, y es que en nuestros centros se está implantando no que la técnica la haga la enfermera, sino que el paciente, cuando no cabe en el cupo o sea, no cabe en las citas de demanda asistencial con el pediatra, les están empezando a ver las enfermeras, y entonces indican la realización de la técnica cuando hay odinofagia, y de hecho pues desconocen el que hay que hacerlo cuando sospechas la etiología estreptocócica. Si hay odinofagia, le hago el test y así sé si hay que poner el antibiótico, te lo paso, y si no, pues que se vaya tranquilo a su casa. Entonces, no tanto de las técnicas, sino de la indicación, fue uno de los motivos de pensar en esto. Es un motivo claro, muy claro, porque realmente deberían adaptarse a las guías clínicas para la recogida, si no estás detectando portadores continuamente. Muchas gracias. ¿Algún comentario que queréis hacer los demás? Sí, sigo yo. Sí, yo también. Venga, Miguel Vale. Ángel, tú. Bueno, un poco abundando en lo que dice María Luisa en cuanto al origen, yo también quería preguntaros si tenéis previsto a lo mejor diferenciar. He visto que las muestras pertenecen tanto a hospital como a atención primaria. Sí. Ver si hay diferencias en cuanto a la correcta indicación en atención primaria versus hospital. Y también en atención primaria, si lo hay según quien lo atienda, sea médico de familia o sea pediatra. Quizá también sería una cosa que podría ser interesante, no sé cómo lo veis. Y también quería saber si en general, cuando se hace un test rápido y es negativo, si se suele hacer también cultivo o no. Yo casi no hago cultivo, yo casi me fío mucho del test rápido, pero no sé si hay si tenéis, digamos, una norma establecida en el sentido de cuándo hacer cultivo, si en función del resultado del test rápido.
Mira, pues de las dos cosas, la primera me parece muy, muy interesante. La diferencia entre urgencias y atención primaria en nuestra comarca no hay una gran diferencia teórica porque somos los mismos pediatras los que estamos en atención primaria y hacemos urgencias. Somos 12 cupos de atención primaria, de ellos 10 somos pediatras jóvenes, 10 o bueno, 9 según el momento. Unos 10 somos los que estamos haciendo primaria y las guardias en el comarcal. Entonces somos los mismos. Vale. Sí que hay momentos en los que fallan pediatras de atención primaria y nos cubren los médicos de familia que están haciendo solamente guardias, y yo sí que tengo esa impresión, así como con la indicación clara que fue el pistoletazo de salida de la idea de las enfermeras con las atenciones así a los que no caben, que los médicos de familia a mí me da la impresión de que también hacen más que los pediatras, pero no tenía muy claro cómo plantear el estudio sin que fuera directamente ofensivo. Los pediatras lo hacemos mejor que las enfermeras, los pediatras lo hacemos mejor que los médicos de familia. Entonces era vamos a ver cómo lo hacemos todos en general, y por eso era el planteamiento que he hecho, y luego más adelante pues igual plantear de otra manera. Y ahí también estaba la parte prospectiva que en origen tenía la idea de hacerla, pero pensé que podía influir mucho en que nos viéramos, pues eso, nos sintiéramos observados y lo hiciéramos bien todos. Y respecto a lo que dices de hacer el cultivo en caso de que el test sea negativo, yo tampoco tenemos una norma escrita. Yo personalmente hago el cultivo cuando no me quedo a gusto con un test negativo. Cuando veo un test que digo, si sale negativo, yo creo que esto tiene que ser positivo y no me voy a quedar convencida. En ese punto es donde yo hago el cultivo, y por lo que he leído, en nuestro entorno no sería necesario hacerlo. Hay que hacerlo, está recomendado hacer en los casos, o sea, en el entorno en el que hay alta incidencia de fiebre reumática, que no es nuestro caso. Muy bien. Gracias. Bueno, yo primero felicitar también, porque en las circunstancias que vivimos, pues todos estamos un poco solidarios con la gente que ha sido capaz de hacer trabajo. Yo te quiero preguntar varias cosas. Primero, tú en el diseño, porque este estudio está por hacer, tú planteas que es un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo, ¿no? Sí. Eso es, entonces hay una cosa que yo no entiendo. El consentimiento informado de los pacientes te va a ser muy difícil de conseguir, sí. Y yo creo que incluso no es necesario. Esto es una cosa que tendrás que hablar con el comité de ética, porque son pacientes que ya se han visto, que tendrías que recuperar. Eso lo tienes claro, ¿no? Porque eso sería imposible para realizar este trabajo. Sí, sí. Esa es una de las cosas que estaba en el proyecto inicial, de hacer una parte retrospectiva, una prospectiva, y por eso tenía el consentimiento planteado. Seguro que si lo hubiera hecho desde el principio, la idea de hacerlo retrospectivo, no me hubiera planteado esto, pero como pensé hacer una parte prospectiva, por eso lo planteé. Y cuando me quedé solamente con la rama retrospectiva, y de hecho ya había mandado el proyecto del estudio al comité de ética, que se canceló y todo por el COVID, me planteé que teóricamente sí que habría que pedir el consentimiento. Lo que pasa que es poco práctico, porque eso, hay que llamar a todos los pacientes que hemos atendido para que firmen un consentimiento para poder recoger los datos. Y comentándolo con compañeros que habían hecho estudios, decían, teóricamente habría que hacerlo. Entonces, pues como está el proyecto y la teoría, pues por eso lo puse, pero sí que con muchas dudas de si realmente en la práctica se puede hacer. Hombre, yo creo que si tú lo planteas en un comité de ética y eso se ve claro, porque tú no tienes por qué acceder a los datos personales, sino simplemente a los datos de sintomatología y analítica, y eso se puede bloquear, se pueden bloquear ese acceso. Bueno, o sea que tiene solución, porque eso es una ventaja del diseño de retrospectivo sobre el prospectivo
de que no tiene necesidad de pedir autorización. Hay otra cosa que también me llama la atención, que yo creo que puede ser, la explicación me la has dado antes. Cuando tú hablas, calcular la sensibilidad y la especificidad. Tú sabes que lo importante es la sintomatología, porque yo creo que el sentido del estudio es el valorar los síntomas y a partir de que alcance un determinado nivel de síntomas, hacerle un test y un cultivo en algunos casos. Eso no lo dejas claro. Tú sabes que para calcular la sensibilidad y la especificidad, tú no, si el patrón oro es el cultivo, tienes que tomarle las dos muestras. Sí. Porque es lo que te diría un poco la sensibilidad y especificidad del test que estás utilizando o del procedimiento. Eso no está muy claro en el proyecto, que lo tenga. Y va a hacer que tengas una muestra muy pequeña de pacientes que retrospectivamente le hayan hecho los dos tests, ¿sabes? Sí, realmente era como estamos recogiendo un volumen importante de pacientes, pues de aquellos en los que están recogidos las dos muestras, poder compararlo y calcular, pero realmente sí se va a quedar una muestra muy, muy pequeña y probablemente no sea realmente significativo, sí. Pues si lo tienes claro, ahí tiene, eso sería un subestudio, ¿no? de este planteamiento. Sí. Bueno, muy bien, vale. Yo no tengo más preguntas que hacerte, ¿vale? Gracias. Muy bien, gracias.